Buenas noches, muchas gracias por estar en México Social, en el 11. En esta ocasión agradeciendo enormemente a la Universidad Nacional Autónoma de México la posibilidad de dar cuenta de uno de los patrimonios que están en custodia y operación de la UNAM desde hace muchos años, que tiene un servicio, yo diría, vital, estratégico, y que siempre estamos atentos a la voz, la señal del Sismológico Nacional que nos diga cuando algo se mueve literalmente. Por eso agradezco mucho a su director, doctor Iglesias, que nos permita dar cuenta de este enorme servicio que tiene bajo custodia la UNAM. Por eso, doctor, quisiera que me platicaras dónde estamos, porque obviamente las cámaras están viendo, ¿qué es lo que está atrás de nosotros? Bueno, estamos justamente en la instalación central del Sismológico Nacional. Aquí es el lugar donde se localizan, se reciben los datos y se procesan para obtener la localización y la magnitud. Aquí al ladito, digamos, está también toda la infraestructura de cómputo que permite eso y que permite también el resguardo de los datos, que también es algo que está en manos del Sismológico Nacional, pues desde 1910 que fue fundado. Entonces nuestras dos misiones fundamentales es proporcionar la información confiable acerca de los sismos que ocurren en todo el país, y además el resguardo de los datos, que también es un valor también muy importante para la universidad. Me decías hace rato que parte fundamental es decir la magnitud, sí, la ubicación y el tiempo. Sí, Esas sí. son las tres dimensiones que ustedes Sí. Se ven exigidos a transmitir en el tiempo más corto. ¿Cuánto tarda? O sea, bueno, ¿cuánto tardaba y cuánto tarda ahora estos datos que en el momento que algo se mueve, de inmediato volteamos a ver el Sismológico Nacional? Sí, bueno, es algo apasionante, digamos, la evolución histórica del proceso que acompaña la evolución histórica misma de la ciencia y de la instrumentación, Claro. ¿no? Entonces, cuando empezó el Sismológico Nacional en 1910, con estaciones en algunas ciudades del país, pues las localizaciones y la estimación de la magnitud podía tardar días, ¿no? Inclusive algunas de las lecturas se enviaban, por ejemplo, por telégrafo. Y bueno, actualmente, claro, tenemos un sistema de comunicaciones mucho más moderno. La gran parte de nuestras estaciones transmiten vía satélite, algunas otras por celular, y tenemos unos sistemas automáticos y unos sistemas manuales. El sistema automático, que es más rápido, nos da información en 5 minutos, tenemos información bastante confiable, y luego en un segundo proceso que es manual y con mucho más cuidado, después de, no sé, de unos 10, 15 minutos tenemos información más confiable, precisa. Sí. Ahora, estos puntos que están en el mapa, sí. ¿Qué significa estos rojos que están parpadeando? Por alguna razón, aquí si algo parpadea nos llama la atención. Sí, esos rojos que están parpadeando indican algún movimiento que está ocurriendo. No necesariamente es un sismo, sino, dado que las estaciones son muy sensibles, pues pueden, digamos, indicar simplemente ruido anómalo en alguna estación. Cada uno de los símbolos que se ven ahí ¿Los negros qué son? ¿Esos triángulos negros? Los negros y los de otros colores indican la posición de las estaciones a lo largo de la República Mexicana. Estas estaciones que se ven ahí son estaciones que opera directamente el Sismológico Nacional y algunas otras que nos comparten otras instituciones los datos. Entonces, toda esta información, una gran cantidad de información, llega a este sitio y bueno, se procesa en el sentido que te mencionaba. Me imagino que uno de los retos es que cuando vemos esos triángulos nos dices que el sismológico es responsable, pues hay que estar al tanto de que, no sé, estén seguros, que estén resguardados, que no sean vandalizados, déjame ponerlo ahí, porque sin duda son instalaciones estratégicas. ¿Cómo se resguarda estos aparatos que, según entiendo, me decías, son realmente pequeña el área que está este aparato? Sí, actualmente la instalación típica de una estación sismológica del Servicio Sismológico Nacional, pues es una caseta de unos 3 por 3 metros, 3 por 3 metros. Ahí está contenida toda la instalación. El resguardo, digamos, pues está... ¿Es una cerca? Es una cerca y no hay personal de la universidad. Una señal que dice eso ayuda mucho, afortunadamente, ¿no? Y
Es cierto que la tarea de dar mantenimiento correctivo y preventivo para tener esta red funcionando de manera adecuada es realmente una gran tarea. ¿Cuántos puntos tenemos ahí, esta red? Bueno, digamos que operamos nosotros directamente, son unas 70 puntos alrededor de toda la República, un poquito menos, más unas 20, 25 estaciones que están localizadas alrededor de la Ciudad de México, en el Valle de México, en donde la densidad de estaciones es mayor. Entonces, bueno, pues tenemos cerca de unas 100 estaciones que son, digamos, operadas en términos de mantenimiento, pues por un grupo de unas 10 personas, ¿no? Que recorren el país. Me imagino que cuando sí. algo falla, tienen que ir y checar qué pasó. Sí, ¿no? sí. Ahora, déjame preguntarte, obviamente se nota el centro, la costa, digamos, del sur-sureste, más puntos, pero me llama la atención que, digamos, en los grandes espacios de Coahuila, de Hermosillo, parecía ser que hay pocas estaciones. Sí. Digo, no sé si es porque no hay sismos allá o... Bueno, en parte sí, pero la verdad es que también el reto es, digamos, instrumentar mejor la parte norte del país, ¿no? Bueno, todo el país, tener mayor instrumentación, ¿no? Digamos, la instrumentación no solo permite el conocer los datos que te mencionaba de los sismos, sino también es como la columna vertebral de la investigación en sismología en México, esa es la verdad, ¿no? Entonces, tanto del fenómeno de los sismos como de cómo está constituido el interior del planeta en esta parte, en esta latitud. Cuando dices el interior es literalmente el interior. Pues se hace en gran medida con estos datos, sí. Ahora, las personas que están, digamos, estas pantallas, ¿cuál es su función? Ellos están, porque vemos por otra parte esto que parece un cardiograma. ¿Qué es eso? Bueno, esos son justamente los sismogramas. Son unas señales de tiempo. Lo que se puede ver es la amplitud del movimiento del terreno en un instante dado. Los sismogramas se leen de izquierda a derecha, de arriba a abajo, digamos, de tal manera que uno puede ver todo el tiempo de cada una de las estaciones que uno escoja. Aquí la compañera está escogiendo una en particular y está analizando un sismo en particular, por ejemplo. Y bueno, pues la misión de ellos es justamente identificar los temblores y hacer el procedimiento para los temblores. Lo que pasa es que gran parte de la sismicidad que nosotros reportamos, pues es sismicidad que no siente nadie, ¿no? Así es. Digamos, yo creo que el 90% de los sismos que reportamos, pues probablemente no lo siente nadie, pero son igual de importantes para la caracterización de las diferentes regiones. Entonces, la tarea de buscar los sismos que no son necesariamente sentidos por alguien, pues es una tarea un poco de detective, ¿no? Esta área siempre hay alguien, 7x7, 24 horas, o sea, siempre hay alguien todos aquí los días, a todas las horas, al pendiente haciendo esta... Sí. Ahora, la pregunta es, una vez que identifican, digamos, un sismo importante, que todos sentimos, ¿cuál es el protocolo, el procedimiento? ¿Qué es lo que sigue? Porque de inmediato todos, cuando tiembla, volteamos a ver dónde fue, de qué magnitud. Sí. Y bueno, hoy las redes sociales tienen un papel. No sé cómo ustedes trasladan esa información. Sí. Bueno, el traslado de la información se hace de manera muy eficiente, automática, y se hace a un grupo de autoridades que son los primeros que tienen conocimiento de ello, ¿no? Que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Coordinaciones Estatales de Protección Civil, tomadores de decisiones, digamos, que es importante para ellos, y luego una respuesta masiva, digamos, a través de redes sociales, en donde tenemos muchísimos seguidores ciudadanos, digamos, interesados, que reciben la información vía Twitter o vía Facebook o los otros canales de redes sociales que se usan. De tal manera que sí que digamos, la información es conocida por una parte importante de la población en poco tiempo, sí, después de ocurrido un temblor. Una de las preguntas es, el Sismológico Nacional está aquí en CEU, Ciudad de México. Me imagino que es porque aquí no hay un riesgo de que perdamos esta instalación. Pues en parte sí, seguramente sí. Digamos, también lo que pasa es que el Sismológico Nacional pues es una institución completamente universitaria. Nosotros somos
trabajadores de la universidad, todos nosotros. El presupuesto de operativos de la universidad y pues digamos pertenecemos al Instituto de Geofísica y aquí está la sede del Instituto de Geofísica de tal manera que era natural, pero tienes razón en esto que mencionas, en el sentido de la vulnerabilidad en términos de sismos, pues también es relativamente controlada en Ciudad Universitaria, ¿no? Y si me permites comentar una cosa que me parece importante es que el Sismológico Nacional está por estrenar nuevas instalaciones, un centro alterno de monitoreo, que sería un espejo de este edificio en la ciudad de Pachuca. Eso sucederá al inicio del próximo año seguramente y nos permitirá, en el caso de que esta instalación fallara por alguna razón, inclusive social o de algún problema de energía eléctrica grave o algo en la Ciudad de México, pues seguiríamos operando en las instalaciones. Que me imagino es un poco el estándar mundial que haya una estructura espejo para evitar eso, perder los ojos, los oídos, la posibilidad de saber qué está pasando, que finalmente es ese asunto. Déjame ir un corte y regresamos, porque sin duda hay muchas preguntas todavía, pero déjeme decirlos, parte de por qué la Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad única, y lo digo como miembro de la universidad, es porque tiene bajo custodia, operación, instalaciones de este tipo que son estratégicas nacionalmente. No hay ninguna universidad que tenga, pública o privada, que tenga esta enorme responsabilidad, porque es responsabilidad, el operar, custodiar, mantener la fidelidad de los datos, pues yo diría la enorme objetividad, por eso el esfuerzo enorme de no especular, porque tiene enormes implicaciones sociales y económicas. Vamos un corte. Gracias por estar aquí con nosotros en el México Social, en el Sismológico Nacional, que está, digamos, en CEU, en la UNAM. Y te comentaba que hay una, por lo menos reciente percepción, esta realidad del 19 de septiembre, esta sensación, y yo no sé si hay datos en términos de que cada vez hay temblores más grandes, más seguidos, o sea, hay algo que avale esta hipótesis de que pareciera ser que tiembla más ahora en el siglo XXI que antes. Mira, hay una cuestión muy interesante. Si uno analiza el catálogo del Sismológico Nacional, como catálogos mundiales también de otros lados, no cabe la menor duda de que hay más reportes de sismos en los catálogos que en el pasado. Pero uno podría malinterpretar esa observación, porque lo que también es hay más instrumentos. Entonces tenemos más capacidad de registro y por lo tanto hay más reportes de sismos, pero no necesariamente hay más sismos. La verdad es que si uno analiza el catálogo en el tiempo correcto, o sea, en un tiempo amplio y con una magnitud de corte en la que no depende del nivel de instrumentación, pues se ve que el nivel de sismicidad no cambia realmente de manera sustancial. O sea, no hay, digamos, todavía evidencia de que haya una mayor sismicidad. No, para nada. En ese sentido. Pero déjame preguntarte algo que muchas veces mucha gente no sabe, y me gustaría tu explicación, tu razonamiento. Está por otra parte la alarma sísmica, que muchas veces es motivo de señalamiento, aquí sonó, aquí no sonó, aquí porque no hay, etcétera. La alarma sísmica, ¿cuál es la vinculación con el sismológico? ¿Cómo se interrelacionan esos dos instrumentos finalmente del gobierno, del Estado más bien? Sí, en realidad el sistema de alerta sísmica no es operado por el Sismológico Nacional, lo opera una institución independiente y ellos tienen su propia instrumentación, que es diferente a la instrumentación que nosotros tenemos. La razón fundamental, la principal razón de ello, es que, digamos, el asunto de la alerta temprana no necesita este tipo de instrumentación sísmica, sino otro tipo de instrumentación y otro tipo de comunicaciones, ¿no? De tal manera que nosotros en realidad en este momento no compartimos en tiempo real los datos, tenemos muy buena relación con el CIRES que opera la alerta. Pero ustedes no desatan o no prevén, pues, o con cierta anticipación. No. Es otra red
Es otra red, así es. Sí. Y la alarma sísmica está básicamente, perdón por la pregunta, es básicamente la Ciudad de México. Sí, ahora hay otras ciudades alertadas también, por ejemplo la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Toluca, creo que Chilpancingo inclusive tiene alguna parte del sistema de alerta sísmica temprana. Este sistema fue originalmente diseñado para la Ciudad de México por las condiciones, digamos, muy particulares de la amplificación de las ondas en la Ciudad de México y que permitía pensar, digamos, en escenarios en donde pudieran tenerse tiempos de alerta grandes, como cerca de 1 minuto, ¿no? Pero ahora sí se ha extendido más el sistema de alerta. Y ha habido, déjame preguntarlo, digamos, que el sistema de alarma sísmica detecte algo y el sismológico lo detecta con distinta magnitud, o sea, digo, no sé cuál es Sí. no sé si es compatibilidad, sino la alineación de datos, dado que son dos sistemas diferentes. Sí, no, es frecuente, digamos, no la inconsistencia, porque en realidad ellos no tienen la misión de calcular la magnitud, sino simplemente de detonar la alerta debido a una magnitud estimada en muy poquitos segundos. Entonces eso no permite, digamos, una estimación con precisión, ¿no? Entonces, digamos, la estimación de magnitud pues se hace aquí con mucha mayor precisión, y este otro asunto de detonar la alerta pues tiene, digamos, otros principios y parámetros que a veces parece incongruencia, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, se desata la alerta con un sismo que no supera una magnitud de 6, pero bueno, como ellos estiman muy rápidamente, no pueden tener esa precisión, digamos. Y ustedes sí logran precisar que fue de, no sé, de sí, 5, nosotros sí, 2, 5, 3. digamos, la precisión en la magnitud y en la localización es mucho mayor, digamos, por el tipo de instrumentación, por la tarea, por etcétera, ¿no? Ahora, regresemos a las estaciones sísmicas. Estas están básicamente en estos 3x3 lugares que me imagino que muchos son históricos. O sea, que tienen mucho tiempo. O sea, o ustedes, digamos, déjame preguntar sobre el futuro. Si tú pudieras decir, bueno, en 20 años, déjame hablar, 2050, un año Sí. lejos pero cercano, ¿cuál es la evolución del sismológico? ¿Debería haber más estaciones? El cambio tecnológico es brutal. Me enseñaste algunos equipos que son realmente de un tamaño sorprendente. Son pues, más chicos que como una caja de leche, déjenme usarlo así, algo así. No sé cuánto pesan, pero son muy pequeños, sí. Y uno se imaginaría algo más sofisticado, por lo menos sí. Exteriormente. Es algo pequeño, un cilindro y adentro. Sí. ¿Cuál es la evolución de esta tecnología? Porque finalmente es algo global, mundial. Sí. Bueno, digamos, la evolución reciente permite que ahora tengamos sismómetros, como te comentaba hace rato, que pueden registrar perfectamente sismos que ocurren en el otro lado del mundo. En Japón, sí. Un sismo de 6 nosotros lo registramos perfectamente en este tipo de instrumentación, además de sismos locales, ¿no? Muy pequeños y grandes también. Entonces, el gran reto es, digamos, tener instrumentos que permitan registrar toda esta variedad de fenómenos sísmicos que sean lo suficientemente amplios para detectarlos y dar a conocer a la población, pero también para hacer investigación en sismología. El futuro, digamos, muy probablemente con respecto de la instrumentación sismológica, apunta hacia sistemas GPS más bien, hacia sistemas de posicionamiento global por satélite, que cada vez tienen mayor precisión y que permitirían en el futuro, digamos, sustituir quizá a los antiguos sismómetros con partes mecánicas y usar estos sistemas no inerciales que tienen algunas ventajas importantes. Ahora, ahorita me hiciste pensar, cuando tiembla, no necesariamente es por esto, me imagino que son las placas que se desplazan y se chocan. Hay movimientos que no tienen que ver con esto, pero ustedes también lo detectan. Claro. Me decías hace rato, platícanos, una gran explosión o una gran prueba de algún explosivo, pues también afecta a los sismólogos. Sí, no, también son registrados. Por ejemplo, nosotros registramos la actividad minera, ¿no? que hay en Zacatecas, por ejemplo, decir en un estado, pero hay otros lugares en donde estos equipos que son muy sensibles, pues detectan, digamos, las explosiones o la actividad propia minera, ¿no?
O una explosión de algo, no sé, una explosión, un accidente, o sea, sí, ustedes de inmediato, y pueden identificar que es, el origen si no la, es... si la estación está suficientemente cerca, se puede identificar bien. Y sí, hay una manera, digamos, de discriminar si se trata de un sismo de origen tectónico o se trata de una explosión de otro tipo, ¿no? O una señal de otro tipo, por ejemplo, un colapso de una mina, por ejemplo, o la actividad que no necesariamente son sismos de un volcán, sino esto que se llaman tremores, fluidos que están atravesando la roca, ¿no? Sí. O fracturas en la roca y que también provocan vibraciones que detectamos, claro. Hablando en este caso de los volcanes aquí en la Ciudad Sí. de México, ustedes me imagino que tienen equipos que están moviéndose Sí, por sí, eso. sí, sí, junto con el CENAPRED, en el caso del Popocatépetl, por ejemplo, pues tenemos, digamos, registro de todos los fenómenos que ocurren en el volcán, que es una variedad amplia que incluye algunos sismos también. Ahora, como parte de un sistema sismológico global, me imagino que debe haber una red global, porque bueno, a veces nos enteramos, como dices, que hubo un temblor en el sureste asiático o un tsunami. Yo no sé si esta es un acuerdo global, hay una red global que ustedes están recibiendo información y a la vez poniendo información, no sé, a un organismo de Naciones Unidas. No sé si existe una especie de estructura en las Naciones Unidas para esto. Digamos, desde el punto de vista clásico de la sismología, hay unos esfuerzos internacionales en donde hay redes internacionales operadas por diversas instituciones y nosotros contribuimos con una parte de nuestros datos, digamos, y recibimos también los datos que se comparten. Y de parte de la ONU, en lo que estamos trabajando también, uno de los proyectos es en una organización que monitorea ensayos y explosiones nucleares dentro de un tratado que esperemos que se ratifique lo más pronto posible de no proliferación de armas y nosotros tenemos nucleares. Una estación para ese fin, bueno, Sí. para ese fin además de monitorear explosiones o ensayos nucleares. Sí, sí, tenemos algunas estaciones, digamos la más importante es una estación que está en la isla Socorro, que es una isla parte del archipiélago Clarión, en el Pacífico mexicano, y es una estación muy importante que opera el Sismológico Nacional para el monitoreo de este tratado que se llama CTBTO. Para detectar si hay alguna explosión o un ensayo nuclear. Sí. Ahora, déjame preguntar, porque gente que nos está viendo en redes puede preguntar, ¿cómo se llega a ser sismólogo? O sea, ¿qué se estudia para llegar a estar aquí y estar en estas instalaciones? O sea, ¿cómo se llega a esto profesionalmente? Supongo que hay como muchos caminos, pero sobre todo hay dos, ¿no? Digamos, los compañeros sismólogos estudian o física o ingeniería geofísica, luego seguramente algunos más. Esos dos caminos, digamos, son como el inicio. Y luego pues hay posgrados específicamente en sismología y bueno, pues sí, mis colegas y yo también hemos estudiado estos posgrados. Yo estudié en México, pero bueno, pues hay posgrados en muchas partes del mundo, sí. Y déjame terminar me imagino que aquí, sismólogo nacional, vienen estudiantes de muchas partes, no solo de la UNAM, así es. Sí. O sea, si tienes, digamos, me imagino que algunos vendrán a hacer sus prácticas, o no sé, a tener el beneficio de tener contacto con profesores como tú. O sea, sí tenemos esa relación con los alumnos de otras universidades. Sí, sí, la verdad es que el Sismológico Nacional afortunadamente despierta mucho interés en los jóvenes y tenemos estudiantes de varios lugares, muchos de aquí de la universidad, pero notablemente también del Instituto Politécnico Nacional, de las carreras de Ciencias de la Tierra como Geofísica o Geología, pero también tenemos estudiantes de comunicaciones, por ejemplo, que hacen su servicio social en la parte de instrumentación, algunos de ellos del Poli, de la UNAM, de otras universidades. Así es que sí, la verdad es que es un ambiente muy interesante. ¿Cómo no? Para los que se dedican a estas ciencias, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, porque finalmente el Sismológico Nacional es de esas instituciones del Estado mexicano. La tiene la UNAM bajo custodia o bajo su operación, pero al final son del Estado mexicano y nos permiten saber magnitud, tiempo, intensidad, y eso obviamente es una información estratégica para tomar decisiones y para poder, pues bueno, simplemente enfrentar la pregunta, ¿qué pasó?
dónde fue, de qué magnitud, y de ahí las autoridades podrán dimensionar daños y posibilidades. Y en ese sentido también, la enorme realidad de que mucha de esta información para los otros investigadores permite generar propuestas para prepararnos, para tener resiliencia, sabiendo con toda la información histórica, y por eso muchas gracias, doctor, por dejarnos ver esta enorme... es su casa. Es un enorme orgullo estar en el Sismológico Nacional y dar cuenta de un servicio que se hace para la nación. Buenas noches y gracias por estar en México Social. Gracias, doctor, por recibirnos aquí en el Sismológico Nacional.